Sandra Villarruel Ábrego y les deseo la bienvenida a otro episodio de AVEA Jueves. Un AVEA Jueves muy particular y no como los otros, porque por la primera vez en la historia de los AVEA Jueves, AVA Wednesdays y Mardi AVEA, vamos a recibir a un invitado muy especial. Como les he dicho al principio de este año, mi misión y la razón por la cual hago estos videos a todas las semanas es para poderles enseñar e inspirar a amar la vida, a amar los otros y amarse a ustedes mismos. Claro que para amar la vida, para amar los otros y mismo para amarse a sí mismo, uno siempre debe trabajar y mejorar diferentes aspectos en su vida. Yo, desgraciadamente, no soy experta en todos los temas y en todos los aspectos. Así que me dije hace un tiempo, ¿por qué no ir a buscar a todos los diferentes expertos alrededor del mundo, diferentes expertos en diferentes temas? Que sea el desarrollo personal, que sea la espiritualidad, el amor, la salud, que sea el liderazgo, la libertad financiera, cualquier tema, cualquier aspecto que pueda ayudarles a ustedes a vivir una mejor vida, a vivir la vida de sus sueños. Y es exactamente eso lo que hice. Fui a buscar a la crème de la crème, como se dice en francés, de los expertos alrededor del mundo. Así que como les he dicho, hoy vamos a empezar con nuestro primer experto. Su nombre, quizás ya lo conocen, es Juan Sebastián Celis Maya. Él es autor y experto en desarrollo personal y en éxito. Él estará hablando con nosotros desde Skype, sobre Skype desde Colombia, desde el bello país de Colombia. Hoy nos va a hablar de la libertad financiera y de lo que es la libertad financiera hoy en día, porque la libertad financiera hoy en día es muy distinta a la libertad financiera de hace 50 años. Así que hoy va a estar hablando con nosotros sobre ese tema. Sin tardar más, vamos a la entrevista con Juan Sebastián Celis Maya. Juan Sebastián Celis Maya, ¿cómo estás hoy? Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo vas? Hola Alexandra, muy bien, muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Me alegra mucho verte y bueno, tengo mucho para compartir el día de hoy con todos. Pues muchas gracias, te agradezco mil veces, como he dicho, estar con nosotros hoy desde Colombia. Estás con nosotros. Quería decirte para comenzar que me acuerdo la primera vez que nos hablamos, te dije que estoy convencida que todo lo que vas a decir en el día de hoy va a verdaderamente poder ayudar a muchas personas y te lo repito, te digo, estoy convencida que muchas personas van a poder aprender muchas cosas. Tú también haces videos sobre YouTube, si no me equivoco. Claro que sí. Estás haciendo videos sobre YouTube. ¿Cuándo has comenzado a hacer los videos sobre YouTube, sobre el desarrollo personal y todas esas cosas? Bueno, yo realmente empecé en 2011, más o menos a mediados de 2011. Okay. Y digamos que yo no tenía como muy claro qué decir, cómo hablar ante una cámara y estas cosas, pero bueno, yo me lancé y es sorprendente, digamos, la acogida que ha tenido este tipo de temas, porque yo consideraba que a muy pocas personas les interesaba y realmente no es así. Hay mucha gente interesada en crecer, en lograr un desarrollo personal espectacular y pues justamente para eso estamos. Exactamente, es verdad. Yo también cuando había comenzado yo no estaba segura de lo que hacía y todo eso. Pues yo he tomado el tiempo de ver todos tus videos, haces muchos videos muy interesantes y les recomiendo fuertemente a todos los que están escuchando de ir a ver tus videos. Tu canal es Desarrollo Personal TV. Son videos muy informativos, muy educativos, no solo sobre el desarrollo personal, pero también sobre el liderazgo, que tienes una serie que todavía no has terminado, estoy esperando a los otros videos. Tienes videos sobre la autoestima y también sobre la libertad financiera, que es el tema de hoy. Vamos a hablar hoy de la libertad financiera y tengo que decirte que la primera vez que escuché uno de tus videos de la libertad financiera, yo estaba delante de mi computadora diciendo, yes, finalmente alguien que dice estas cosas, porque yo alrededor mío, y estoy segura que ha sido así también para ti, cuando hablas, por ejemplo, con amigos o mismo con familiares o gentes alrededor tuyo y les tratas de explicar estas cosas, es como no comprenden, es como dicen, no, ¿de qué estás hablando? No sabes de lo que hablas. Pero como tú eres el experto, tú explícanos qué significa la libertad financiera y sobre todo en los tiempos en los cuales vivimos, porque creo que es completamente diferente de hace 50 años y todo. Así que explícanos. Totalmente. Bueno, una de las cosas importantes que hay que entender es que ya no vivimos en la era industrial, estamos en la era de la información. Entonces, con la era de la información han llegado cantidades de revoluciones en todo tipo de industrias. Por ejemplo, ya cualquier persona desde su casa, desde un garaje, puede competir con las grandes empresas y tener una imagen similar o incluso mejor que empresas de cientos de empleados. Y todo esto está afectando la economía al punto de que diariamente se mueven miles de millones de dólares en transacciones desde celulares, desde tabletas, desde computadores, y eso está afectando todo. Eso afecta desde el mercado de la comida, desde el mercado de libros, desde, hemos dicho, la educación, todo. Entonces,
hay que comprender que si sencillamente, igual que en la era industrial, si hay gente que no se adapta, pues empieza a vivir la famosa crisis. Pero si se empiezan a adaptar, si se empiezan como quien dice, a moldar a los nuevos cambios y a crear ideas innovadoras, a llevarlas a cabo, pues van a poder tener mucho éxito porque esta es la era en la que más oportunidades tenemos los emprendedores. Y esto es mucho más que, hemos dicho, en toda la historia de la humanidad. De verdad que el Internet y esta era de la información está transformando todo. La libertad financiera, entonces, ¿qué es? Pues es sencillamente que yo pueda vivir dedicándome a lo que me hace realmente feliz. Que yo pueda vivir mis pasiones. Mucha gente pues va a decir, ¿no? Pero es que ¿cómo voy a hacer eso si yo tengo que conseguir dinero, si yo tengo que tener un empleo, si yo tengo que trabajar? ¿Sí? A veces las personas me dicen, no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar. Entonces la libertad financiera es no tener que tener un empleo, no tener que trabajar por el dinero y no tener que preocuparme de si estoy ganando o no estoy ganando dinero, porque todo va en piloto automático. Eso puede de pronto parecerle a muchos como un sueño, ¿no? Como algo de ciencia ficción, pero vamos a ver que no es así en absoluto. Entonces eso está fundamentado como en los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos se crean una vez y se obtienen constantemente, muchas veces en el futuro, a veces por tiempo indefinido, a veces por ciertos periodos de tiempo. Entonces, principalmente se trata de que yo pueda vivir dedicándome a lo que me gusta y aún así ganar dinero, sin trabajar por él. Que si yo dejase de trabajar, si yo me enfermara, si yo tuviera un accidente o cualquier cosa, el dinero siguiera entrando sin depender del tiempo que yo le dedique a ello. Exactamente. Eso principalmente. Exactamente. Eso creo que lo explicaste también un poco en tus videos. Y es eso que trato de explicar yo siempre a la gente, pero yo no puedo exprimirlo y decirlo bien como tú lo dices. Yo siempre cuando trato de explicar eso siempre me sale mal y la gente dice, no sabes nada, no estás hablando de nada. Pero es verdad, si por ejemplo alguien que mucha gente piensa que cuando piensan en libertad financiera se dicen, yo quiero tener $100,000 al año, $60,000 al año y cuando voy a ganar ese dinero o ya voy a ser libre financieramente, pero eso no es necesariamente la libertad financiera. No es porque haces 100,000 o mismo si haces $1,000,000, mismo si ganas la lotería, no quiere necesariamente decir que vas a ser libre financieramente. Eso es verdaderamente, adoro cuando dices eso, cuando explicas todo lo que has explicado. Es que tú has tenido un momento en tu vida en el cual te dijiste, quiero ser libre financieramente. Hay mucha gente que tiene historias, a veces hablo con amigos y amigas y me cuentan como el momento o el día o el evento de que algo pasó. ¿Es que tienes una anécdota a contarnos sobre cómo fue ese momento, ese día? De hecho sí, y es una que recuerdo muchísimo. Yo tengo un primo que él es empresario. De hecho, él fue como el que me encaminó por todo esto del emprendimiento. Y yo un día estaba caminando con él y él me preguntó, bueno, tú vas a conseguir un empleo, vas a trabajar, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿A qué quieres dedicarte? Entonces yo le dije, primo, yo realmente no sé, yo tenía aproximadamente 16 años, 17 años en ese tiempo. Entonces me dijo, bueno, ¿has pensado en que un empleado le genera más dinero a una empresa de lo que la empresa le paga a él? Es decir, ¿te has preguntado cuánto gana la empresa por lo que hace el empleado? Entonces yo, no, ni siquiera lo había pensado. Entonces él lo que me dijo fue, en promedio, 5 veces más de lo que gana el empleado es lo que genera la empresa, lo que recibe la empresa como tal en utilidades, ni siquiera pues en ingreso neto, sino en utilidades. Entonces él me dijo, ¿tú estarías dispuesto a ganar una quinta parte de lo que realmente podrías estar ganando solo por tú ser el que tome el control, el que realmente cree una empresa o lleve a cabo un emprendimiento, algún proyecto? O más bien, o sea, te gustaría estar como del lado justamente de la empresa que lo gana todo. Y sin de pronto pasar como lo que es la avaricia y esas cosas, porque algunas personas dirán que querer más pues es malo. Yo realmente lo consideré, yo dije, bueno, eso será cierto, yo empecé a investigar. Y incluso lo primero que él me recomendó fue el lee Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Entonces ahí se explican muchas cosas ya en detalle, muchas cosas específicas que uno puede como que ahora sí tener en claro de cómo son. Uno tiene como que los ojos cerrados ante la realidad del mundo y todo el mundo cree que los ricos son malos, que cantidades de cosas. Desde ese momento yo dije, bueno, si mi primo me contó esto, si veo que hay otras personas enseñando sobre el tema, si veo que hay gente ya logrando, porque después descubrí que había personas logrando la libertad financiera,
sí. ¿Qué me lo pueden pedir a mí? Ah, Si ellos pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Yo puedo también. claro. Entonces, desde ese momento, desde esa conversación empezó todo. Empezó todo. ¡Wow! Pero qué bien, qué bien. Eso, has tenido mucha suerte de tener un primo en tu familia que pueda decirte eso, porque no todo el mundo ha sido así, pero eso Claro. Y además tan joven, eso pues Exacto. es algo muy... Y es justamente eso lo yo estoy tratando de ser como el primo de de todo mucha el mundo, gente. del mundo entero. Porque, Enseñándole y diciéndole a ellos, mire, lo que pasa es que las claro, cosas son así, si usted no lo sabe, entonces empiece como a indagar, a investigar, porque si eso me cambió la vida a mí, yo sé que le puede cambiar la vida a muchas personas. está muy bien lo que estás haciendo, porque encuentro que, yo siempre digo eso, en las escuelas no les enseñan eso a los niños. Exacto. Porque claro que quieren que los niños en las escuelas sean empleados, porque si no hubiera un día un problema, si todo el mundo decide volverse empresario y ser financieramente libre, va a haber un problema en la economía, porque ¿quién va a trabajar para los grandes empresarios? Entonces, claro que nosotros somos como condicionados y formados a ser empleados y no a ser los empresarios verdaderamente. Como nos has dicho justamente hace rato, tu primo fue alguien que te ayudó a ti a llegar a alcanzar la libertad financiera, verdaderamente cambiar esa mentalidad que muchos jóvenes tienen. Los jóvenes, por ejemplo, que van a la escuela, se hacen decir que tienen que ser empleados y no empresarios. Por ejemplo, si ahorita hay personas, y estoy convencida, porque hay muchas personas alrededor del mundo que escuchan estos videos, y estoy convencida que hay muchas personas que se dicen, bueno, todo esto está sonando bien bonito y todo, pero ¿cómo es que yo puedo hacer para llegar a ser financieramente libre si yo no tengo las conexiones, si yo no tengo las oportunidades, si yo he crecido en la pobreza, no tengo diplomas, educación? Gentes verdaderamente que sienten que la libertad financiera es imposible. Es que tú piensas que hay personas que llegar a ser libre financieramente es imposible para ellos, que es algo imposible. ¿Qué piensas tú? Bueno, de hecho, yo creo que sí es imposible para algunas personas, pero principalmente, y eso es lo importante, principalmente por su mentalidad. Hay personas que tienen una mente suficientemente cerrada como para ellos decir, no, yo no soy capaz, yo no puedo por esto, yo no puedo por lo otro, ellos empiezan a crear excusas y a decirnos, digamos, todas las razones, supuestas razones por las cuales no podrían lograrlo. Sin embargo, ellos tienen el ejemplo de muchas personas que aún con más dificultades que ellos ya lo lograron y crearon grandes cosas pues, en la vida y de hecho cambiaron como la forma en que se mueve el mundo, muchos de ellos. Entonces, pues sí es imposible para quien considere que es imposible. El que no crea que es imposible, nadie lo va a poder detener. Nadie puede detener a otro para que cree riqueza y para que sea pues, verdaderamente feliz en la vida. Entonces, el entorno puede ejercer cierta influencia en ti, puede digamos, condicionar tus pensamientos, puede, como quien dice, bombardearte con negativismo, pero depende de ti controlar eso y permitir que te afecte o que no te afecte. Entonces, las personas que de pronto logran salir y alcanzar el éxito partiendo desde un entorno muy negativo, de pronto de pobreza y esto, lo que hicieron fue como crear un escudo a su alrededor que los protegiera de eso y que les permitiera, en vez de digamos, hundirse en ese negativismo, aprovecharlo digo que utilizarlo como la mayor inspiración que uno puede tener. Una persona que crezca en un entorno con todas las comodidades, que no le falte nada, probablemente no se sienta tan inspirado por llegar a un gran éxito como alguien que haya tenido dificultades en su infancia o en su juventud. Entonces es importante que, sin importar las circunstancias que estés viviendo ahora, lo que debes hacer es aprovecharlas para inspirarte, para decir, bueno, yo puedo demostrarle a todo el mundo que yo soy capaz, sobre todo demostrarme a mí mismo que yo soy capaz de lograr un gran éxito y sobre todo, dado como funciona el mundo el día de hoy, un gran éxito financiero, porque es lo que me va a permitir alcanzar mis sueños en gran medida. Entonces, pues lo que yo de pronto le diría a esas personas es que empiecen como a rodearse comunidades de personas que piensen positivo. Es decir, hoy con el internet no hay excusas para no hacerlo. Solo quiero aumentar algo porque si no me voy a olvidar. Dijiste comunidades positivas y encuentro que la cosa la más maravillosa en el momento en el cual vivimos es que pueden encontrar esas comunidades positivas sobre el internet. Es como, por ejemplo, tu página web, no tu página web, pero tu página de Facebook se llama Yo tengo una visión diferente del mundo. Entonces, la gente puede ahí encontrarse, la gente que tiene una visión diferente del mundo. Entonces, encuentro eso es como nuevas oportunidades que tienen.
no es solo uno ve alrededor de ellos en el mundo físico, pero también en el mundo del internet. Ok, te dejo seguir. Discúlpame de haberte interrumpido. No, totalmente. De hecho, era lo que yo iba a decir. Justamente no hay excusas porque es mucho más fácil ahora. Ya no tienen que ir a otro país, viajar, tomar un vuelo para encontrarse con personas afines a esos pensamientos, sino que, por ejemplo, pueden ver este tipo de videos, leer artículos similares, reunirse como en comunidades que los apoyen y que estén como todo el tiempo encaminados en todo este tema. Sí. Eso es lo primero, pero sin embargo es obvio que no podemos abandonar el entorno, no podemos de pronto abandonar a nuestros familiares o a nuestros amigos y estas cosas, simplemente no podemos decir adiós y nos vamos y ya. Entonces, aparte de rodearnos de gente positiva en la mayor medida posible, también hay que lograr como filtrar, como controlar aquello que escuchamos de otros. Muchas veces nosotros vamos por el mundo siendo inconscientes, como estando dormidos. Entonces escuchamos que alguien dice, no, la situación está muy dura, hay mucha crisis, no hay dinero, el dinero se está acabando y otras cosas sin sentido. Y nos dejamos influenciar, dejamos que estas cosas entren a nuestro subconsciente. Lo que hay que hacer es como activar un radar, como una alarma que se encienda en el momento en que empecemos a escuchar estas cosas y empecemos a rechazarlas con conciencia, porque eso es lo más importante. Y sobre todo, las personas que de pronto tienen algún temor, digamos, de este tipo por no haber crecido en un entorno que los apoye para lograr el éxito financiero, deben tener claro un objetivo concreto, ya sea un objetivo en cantidad de dinero, por ejemplo, digamos, $10,000 mensuales, o un objetivo de contribución, por ejemplo, yo quiero ayudar a X cantidad de personas al mes, yo quiero contribuir con el mundo de esta forma, porque toda consecución de riqueza tiene que tener un propósito. Es decir, no vamos a hablar de que tú te vas a hacer rico para ti y vas a conseguir dinero y se lo vas a quitar a los demás, porque pues si bien hay personas que lo hacen y de pronto esas son las personas que más mencionan, la gente que no considera que puede hacerse rico, pues, exacto, pues esas no son la mayoría. Entonces debes tener un propósito, debes tener una idea, debes rodearte de gente positiva y debes filtrar los pensamientos negativos. Yo creo que eso es como lo más importante. Exactamente, muy, muy buenos consejos. Eso es verdaderamente verdad. Sí, por ejemplo, hace rato has hablado de éxito financiero. Hay muchas personas que cuando piensan al éxito, piensan a la libertad financiera. Otras personas que cuando piensan a la libertad financiera, piensan al éxito. Es que tú piensas que alguien puede ser exitoso y no libre financieramente o libre financieramente y no exitoso. ¿Qué piensas que es la diferencia entre el éxito y la libertad financiera? Bueno, eso es una gran pregunta, de hecho. Gracias. El éxito yo lo considero como algo global y la libertad financiera algo específico, porque tú puedes ser exitoso en el amor, tú puedes ser exitoso, por ejemplo, en la educación, tener muy buenos conocimientos, tener muy buen dominio de la parte técnica o de alguna materia en especial, o ser un letrado, por ejemplo. Y tú puedes ser muy exitoso en las finanzas, también puedes ser muy exitoso de pronto en un deporte, ¿sí? O de pronto en alguna habilidad extraña como armar el cubo de Rubik. El éxito principalmente es como que tú puedas desempeñarte al máximo y lograr tu máximo potencial, ¿sí? Eso puede ser en cualquier cosa. Entonces, pero la libertad financiera es algo muy concreto, es algo muy específico y te dice es, tú vas a lograr mucho éxito con las finanzas. ¿Y el éxito de qué se trata? El éxito no puede ser algo negativo. Por ejemplo, mucha gente dice que hay gente exitosa sin que se lo merezca, los ladrones o gente corrupta. Eso no es éxito. El éxito tiene que ser algo positivo y algo que contribuye. Cuando tú eres exitoso financieramente, lo que haces es obtener una retribución a cambio del valor que estás contribuyendo al mundo. Y eso es lo más importante. Entonces, yo digo que si una persona no es libre financieramente, no es que no sea exitosa, pero su éxito no está completo, porque el éxito se compone de muchas cosas. Esta es una de las partes más fundamentales. Es una, pero no es todas. Así como, por ejemplo, decía, no, yo prefiero ser feliz que rico. Y otra persona decía, ¿por qué no ser ambas cosas? Es decir, ¿qué es mejor? ¿Ser rico o ser feliz? ¿O qué es mejor? ¿Tener un brazo o tener los dos brazos? No, ambas cosas son importantes, ambas cosas son fundamentales. Sí, y eso es como lo que yo considero. No, es verdad, tienes mucha razón. Cuando comenzaste tú tu camino, si uno puede decir, en inglés dice journey, así que lo estoy diciendo en español, tu camino
para llegar a la libertad financiera es que tú utilizaste cosas como la visualización o la ley de la atracción, porque yo sé que para mí fue algo que utilicé mucho, pero cuando hablo con otras personas dicen, no, eso no funciona, sobre todo cuando se trata del dinero y cosas así. Entonces tú, ¿qué es tu visión sobre todo eso? ¿Es que piensas que la gente tendrá que comenzar a utilizar la ley de la atracción y la visualización para atraer riqueza y abundancia en su vida? Bueno, yo te cuento que yo soy un practicante de la ley de la atracción, de hecho, de la High visualización. five, Son si no nos ambas, pudiéramos hacer. ambas disciplinas que me parecen bastante interesantes, sobre todo que tienen mucho fundamento científico. Ajá. Y sin hablar pues como de detalles concretos, ha habido muchas culturas que han hablado prácticamente de lo mismo en diferentes formas. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, diferentes religiones, por ejemplo, los indígenas incluso. Y más recientemente la comunidad científica ha logrado demostrar que la actitud de las personas, la forma de pensar, los pensamientos dominantes que están en el cerebro, eso a través de electroencefalogramas y otras cosas extrañas, determinan en gran medida la forma en que esas personas se comportan, la forma en que esas personas actúan para lograr sus resultados. Entonces, pues indudablemente el pensar positivo te condiciona tu actitud. Yo no sé si sabías, pero el 80% del diálogo interno, es decir, de esa vocecita que todos tenemos dentro, de la gran mayoría de las personas es negativo. Y eso los condiciona. Todo el tiempo ellos están diciendo, yo no puedo, yo no soy capaz, soy un tonto, cosas por el estilo. Es Y por el mundo entonces, externo, las noticias, todas las cosas que son tan negativas. exacto, Yo siempre digo a la gente, parte dejen de sí. siempre hacer entrar puro negativo en su mente, porque después se preguntan por qué hay tantas cosas negativas que pasan en mi vida, ¿por qué? Es normal. Esto de la ley de atracción no va a funcionar si tú no actúas. Entonces, pues mucha gente piensa que de pronto la ley de atracción es como que yo me enfoco, empiezo a visualizar, a pensar y veo dinero y dinero y todos los días veo dinero, pero no salgo de mi cuarto, no empiezo a actuar, no hago nada. Como de pronto la película El Secreto, el documental El Secreto, si algunas personas lo vieron, Sí, yo lo vi. El libro. yo creo que el ejemplo más duro es el del niño que con solo imaginarse su bicicleta ya lo obtuvo, ya le llegó, ¿sí? Entonces mucha gente va a pensar, no, listo, entonces yo voy a visualizar y voy a imaginar y ya con eso me llegó de alguna parte el dinero. Y eso no es así, desafortunadamente o afortunadamente para mí, por ejemplo. Porque eso significa que uno tiene el control. Yo puedo visualizar cuánto puedo lograr, cuánto puedo ganar, cuánto quiero ganar, cómo quiero ganarlo, cuál es mi propósito, pero tengo que empezar a actuar. Y entonces, pues para eso es importante que yo investigue, que yo tenga en cuenta qué es lo que puedo hacer, sobre todo en este mercado de hoy. La gente que puede lograr más riqueza y más éxito financiero es la que tiene un coeficiente intelectual financiero más alto. Pues, digamos, una educación financiera respecto al mercado, respecto al dinero, respecto a las finanzas más avanzada. Cuando dices educación, ¿es que te refieres a la educación en el sistema educativo o te refieres a educación de la educación que nosotros buscamos? Eso sé que has hablado de eso en tus videos y me gusta mucho lo que dices, así que te dejo explicar a la gente. Sí. No, realmente prácticamente ninguna universidad, ninguna escuela, ningún colegio te van a enseñar a ser rico. Y esa es la educación financiera más importante. A ti nadie te va a enseñar cómo hacer un ingreso pasivo, cómo crear, estructurar un ingreso pasivo, porque todo el mundo quiere que tú seas empleado, que tú trabajes. Muchas instituciones educativas están, como quien dicen, controladas por el gobierno y diferentes como entidades que de pronto se me escapa de la imaginación sus objetivos o sus principios, pero lo importante es que hay que saber que nadie te va a enseñar como tal a ser rico en una institución formal educativa, Desgraciadamente, sí. porque no sé el por qué, pero eso es una desventaja total. Entonces, esta educación financiera tiene que ser algo que uno busque por su propia cuenta. De hecho, hay muchos autores que han escrito sobre esos temas, hay muchos videos, hay muchos cursos, libros, bueno, cantidades de materiales. Y estos están fundamentados en cosas reales, en situaciones prácticas, que muchas veces cuando uno estudia en un colegio, en una universidad, uno ve muchas cosas, pero cuando sale como a la calle, al mundo real, nada de eso lo puede aplicar, o muy poquitas cosas les puede aplicar, mientras que la educación financiera todo es práctico. Es verdad, hay tantas cosas que yo he aprendido en la escuela que en el día de hoy no me acuerdo para nada. Y no es para decir que, oh, niños, no vayan a la escuela, salgan no, vayan a la escuela, pero es que no es solo en la escuela que tienen que educarse, ¿comprenden? No es solo en el sistema educativo que tienen que
aprender. Hay muchas más informaciones afuera del sistema educativo que tienen que verdaderamente ir a buscar, que son muy importantes. Total. Sí, hoy en día también, y eso es un poco de la misma casi de preguntas, se puede decir, tenemos muchas oportunidades, muchas más oportunidades, como has dicho al principio, que teníamos hace como 50 años. Nuestra realidad comparada a la realidad de nuestros padres, por ejemplo, o peor, de nuestros abuelos, es completamente diferente. Tú, por ejemplo, porque yo sé que para mí cuando empecé fue muy difícil, como por ejemplo decir a mi madre que iba a comenzar mi empresa, era algo que, claro, ella siempre ha sido mi fan número uno en todo lo que he hecho, pero para ella era como, ay, qué bonito, hijita, qué bien, ¿no ve? Pero, ¿qué más vas a hacer? ¿No ve? Porque era algo difícil de creer que va a funcionar, sobre todo cuando uno no tiene alrededor puro gentes que sí han reducido en el mundo de las empresas o en la libertad financiera. Así que para ti es que has tenido que tener críticas, que sea de gente alrededor tuyo mismo, por ejemplo, sobre internet. ¿Cuáles fueron las críticas y las cosas que las gentes tenían que decir sobre lo que tú hacías en tus inicios, sobre todo? Sí, sobre todo mis amigos y familiares me decían que yo tenía que conseguir un empleo de verdad, yo tenía que conseguir un trabajo real. Discúlpame, te voy a interrumpir otra vez. Eso, yo me acuerdo también, tienes que encontrar un empleo de verdad, como si lo que hiciéramos no era de verdad. Y eso duele, ¿no? Eso es como, pero es verdad lo que hago, ¿no ves? Pero ok, te dejo seguir. Sí, es totalmente cierto. Ellos creen que lo único real y lo único de verdad es lo que ellos ya conocen, es como esos paradigmas que ellos tienen en su cabeza. Claro. Entonces, esa era una de las cosas que más me decían. Usted tiene que conseguir un empleo de verdad porque usted no puede esperar que el billete le caiga del techo, me decían, me caiga del cielo el dinero. Entonces, Claro. como no veían resultados inmediatos, porque de verdad que crear un ingreso pasivo es un trabajo bastante difícil, a diferencia de lo que pronto algunos piensan. Digamos que cuando uno dice, no, es un ingreso que te llega luego sin trabajar y eso, lo que muy pocos mencionan es que al principio hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, hay horas de trasnocho, días sin dormir, bueno, hay muchas cosas, y uno puede demorarse, por ejemplo, un mes, 2 meses, 6 meses en crear una fuente sostenible de ingreso pasivo, pero luego no prestarle atención. Sin embargo, esos 6 meses son como los que nadie menciona, los que nadie cuenta. Entonces, que en esos 6 meses todo el mundo está pendiente como con los ojos encima tuyo a ver qué es lo que estás haciendo, a ver qué es lo que estás logrando. Y como no muestran resultados, ellos están listos para criticar, para juzgarte de alguna manera. Entonces, lo primero que tú te vas a encontrar es gente que no está de acuerdo en que tú puedas, como quien dice, hacer dinero de la nada o sin realmente tener un empleo de verdad. Para muchos, incluso ganar dinero por internet y por ingresos pasivos yo no sé cómo se podría, bueno, esa palabra no sé si la conocen todos, es una alcahuetería, es como... Sí, se conoce. Sí, ok, sí. entonces, sí, es como permitirle a alguien que viva bueno sin esforzarse o algo así. Entonces, es como que la gente no entiende esto. Es verdad. Entonces, pues realmente las críticas van a llegar. Es indudable que si tú vas a empezar un camino hacia la libertad financiera, crear un escudo ante estas críticas es como lo primero que debes hacer antes de empezar tu camino. Es muy importante, eso es verdad. Y antes que terminemos, es que puedes darles a todos los que están escuchando este video que, claro, quieren alcanzar la libertad financiera, es que puedes darles 5 como pequeños trucos o consejos que pueden comenzar a hacer desde hoy para poco a poco llegar a la libertad financiera. ¿Cuáles son 5 trucos que tú has utilizado en el pasado, que sigues utilizando hoy para mantener tu libertad financiera? Bueno, de hecho es clave lo que acabas de decir, que sigo utilizando hoy. Es lo más importante. Bueno, lo primero es tener una idea, encontrar una idea. ¿Sí? Porque hay miles de ideas que mueren todos los días, ¿sí? Pero entonces se parte del hecho de tener una idea sobre la cual tú puedas, digamos, sentirte bien realizándola. Es una idea que debe estar basada en algo que te haga feliz. De pronto, para algunas personas puede ser el baile, para otras personas pueden ser las mascotas, para personas como yo, por ejemplo, es el desarrollo personal, ayudar a la gente, diferentes cosas. Decía por ahí un estudio que como el 95% de las cosas que le gustan a la gente se pueden convertir en ideas que generen ingresos pasivos y libertad financiera. Son cosas increíbles. Entonces, lo primero es tener una gran idea, algo que de pronto te llene como de emoción, de alegría, de felicidad, ¿sí? Y el segundo paso es enamorarse de esa idea. Porque si no estás enamorado de la idea, si no tienes pasión, va a ser inevitable que en algún momento desistas, porque vas a tener dificultades y eso es obvio, eso es prácticamente inevitable.
Pero si tú estás enamorado de tu idea, si tú tienes pasión y si tú tienes como esa convicción interna con tu idea, pues por más que hayan dificultades, tú vas a continuar y eso es lo más importante. Lo tercero, y ya como que aterrizando un poco este sueño, es conseguir un sustento temporal, porque tú no vas a poder trabajarle 6 meses a la creación de un ingreso pasivo sin comida, sin dinero para siquiera vivir, sin un arriendo, sin servicios. Entonces, muchas personas lo que hacen, por ejemplo, es tener un empleo y en su tiempo libre empezar a crear ese ingreso pasivo. Entonces yo les digo, no tienes que dejar tu empleo ahora, no tienes que salirte de tu trabajo o esto, sino que puedes empezar a dedicarle tiempo diario y eso es lo más importante. Entonces el sustento a veces para algunas personas, por ejemplo, puede ser un familiar, a veces sí, digamos, personas, yo he conocido personas jóvenes que durante su creación de ingresos pasivos viven con sus padres, con sus abuelos. Entonces, ellos digamos que no tienen problema en ese tiempo. Otras personas necesitarán como tal un empleo o algo pero necesitan un sustento durante la creación de sus ingresos pasivos porque si no va a ser muy difícil. ¿Sí? El cuarto paso, y este es algo que definitivamente casi todo el mundo falla, es investigar mucho, investigar, pero mejor dicho, como apasionadamente también. Y yo lo que recomiendo es 1 hora diaria como mínimo. Y esta investigación se puede basar como en dos ejes principales. El primero, la parte técnica y específica de tu industria. Por ejemplo, si estás en el diseño gráfico, pues vas a aprender sobre colores, vas a aprender sobre técnicas de diseño, sobre estructuras, bueno, yo qué sé, algo similar, ¿sí? Sobre contrastes, sobre tonos. Pero también necesitas el otro eje, que es la mentalidad. Necesitas aprender cómo ser más positivo, cómo tener muy claras tus metas. Entonces, esta investigación debe ser de las dos maneras, desarrollo personal y la parte técnica. Entonces, ese es como el cuarto paso. Y obviamente, una vez tengas estos 4 pasos montados y ya funcionando, pues vas a tener cierto tipo de resultados. Entonces, en ese caso, lo que tienes que hacer es persistir y tratar de amplificar tu éxito. Por ejemplo, si ya creaste un ingreso pasivo de $100 mensuales, que es como una de las primeras metas que un emprendedor debería ponerse, pues entonces vamos a tratar de duplicarlo, ¿sí? O al menos de crear otro de $100, ¿sí? Porque vamos a tratar de sostener, de persistir y de amplificar. Entonces yo creo que esos son como los 5 pasos para recapitular. Primero, tener una idea. Segundo, enamorarse de la idea. Tercero, obtener un sustento temporal, pilas que es temporal. Cuarto, investigar mínimo 1 hora diaria. Y quinto, persistir y amplificar. Y amplificar. Muy bien, muy bueno, muy buenos consejos. Te tengo que decir que esta entrevista ha sido muy interesante, te lo agradezco mucho, te agradezco por todo tu tiempo. Estoy convencida que muchas personas que han escuchado esta entrevista, que están escuchando esta entrevista, van a aprender mucho. Les aconsejo a todos los que están aquí, todo el público que está escuchando esta entrevista, de ir a ver a Juan Sebastián Celis Maya sobre su sitio web. Si no me equivoco es sebascelis.com. También sobre su canal YouTube, como he dicho, tiene videos increíbles. Yo los he mirado todos, estoy esperando para tus próximos videos. A todos ¿cuáles son los días que sacas videos? Los miércoles, si no me equivoco, ¿no? Sí, miércoles y de hecho los domingos. Lo que pasa es que en este momento estoy terminando una transición del servidor de las páginas porque estaba teniendo demasiado tráfico y pues como a mí me gusta la parte técnica, estoy haciendo todo. Yo ya casi termino. En unos días vamos a ver más videos. Pero sí, principalmente los domingos en la noche, lunes en la mañana y los miércoles. Ok, perfecto. Entonces vayan a ver los videos porque verdaderamente son muy interesantes y van a aprender mucho sobre el desarrollo personal, el liderazgo, sobre la libertad financiera, la autoestima, tantos temas interesantes que tratas. También sobre tu página Facebook, yo tengo una visión diferente del mundo, así que si ustedes tienen una visión diferente del mundo, vayan a ver la página Facebook de Juan Sebastián Celis Maya. Es que tienes algo que aumentar antes que terminemos con la entrevista de hoy, algo que decir que yo no he dicho, a lo mejor un pequeño consejo, no sé, cualquier cosa que tienes que decir. No, de pronto lo único que tengo para decirles es que indudablemente alguien al salir de este video, al terminar de ver este video, pues las personas van a quedar motivadas, pero va a llegar un momento en que luego van a empezar a dudar, van a empezar a decir, no, eso de pronto no funciona así, esto no es cierto, van a empezar a dudar. En ese momento, acuérdense de estas palabras que les estoy diciendo. Cuando duden, es porque se están dando cuenta que ya tienen una mentalidad diferente. Si estás dándote cuenta que dudaste, significa que ahora tienes una mentalidad de éxito y que estás empezando a transicionar entre tus viejos patrones de pensamiento y tus nuevos patrones de pensamiento, y felicítate por ello. Cada que te encuentres dudando, te vas a dar cuenta de que estás por el camino correcto porque
te estás detectando. Muchas personas dudan sin saberlo y por eso se detienen. En el momento en que tú sepas que estás dudando y que sepas que estás pensando negativo o algo, en vez de sentirte mal por ello, felicítate, porque significa que estás haciendo progresos, ¿sí? Y en ese momento ten claro el objetivo principal que te dije que tenías que crear, un objetivo que esté basado y ligado a un propósito y a una idea de la cual estés enamorado. Eso es, no tengo palabras, no puedo aumentar ninguna palabra, eso era muy, muy bien dicho. Wow, wow, wow. Primera vez que lo escucho así, que escucho a alguien decir eso, que cuando dudes porque estás en el buen camino. Eso es muy motivante. Eso de verdad es muy, muy bueno. Entonces, otra vez, muchas gracias a ti, Juan Sebastián Celis Maya, por tu tiempo. Para todo el mundo escuchando, no se olviden de echar un like al video, de suscribirse para nuevos videos a todos los jueves en español, en inglés los miércoles y en francés los martes. Así que muchas gracias otra vez. Me llamo Alexandra Villarroel. Muchas gracias a ti. No hay problema, aquí con Juan Sebastián Celis Maya y nos vemos la semana próxima. Chao, chao.